Buenas tardes. Una vez más, una entrevista en las bibliotecas públicas de la Comuna del Tao, en este caso en la Biblioteca Las Cruces. Vamos a presentar el libro que está acá, Pajarillo, un duelo íntimo, de la escritora Isabela Velázquez. ¿Ya? Isabela Velázquez nace el 26 de septiembre de 1999 en Santiago, de Chile. Fue a los 14 años durante las clases de lenguaje cuando se enamoró de las estrofas del poeta Francisco Quevedo y encontró en la poesía una opción para expresar sus desilusiones amorosas propias de una quinceañera. Ya en la universidad notó que su verdadera vocación eran las letras, razón por la que se licenció de Literatura y Lingüística Hispánica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. La muerte de su abuelo la llevó a plantear en sus escritos personales como una forma de acompañar a otros en los diversos procesos de la vida. Le encanta escribir y compartir las emociones que tanto le provocan, agobian y entristecen o anhelan comprender. Ella desea que su texto llegue al corazón de las personas. Por lo tanto, Isabela, qué rico tenerte acá en Las Cruces. Muchas gracias por la en la Comuna del invitación. Tao. Muchas gracias por la invitación, a ustedes también por recibirnos de manera tan bonita. Oye, cuéntanos, este es tu primer libro, cuéntanos un poco de ti, digamos, antes de entrar al libro. ¿Quién eres? ¿Este es tu primer libro? ¿Ya habías escrito otros libros? Sí, tengo hartos escritos, ensayos, investigaciones, pero es mi primer libro publicado con editorial. ¿Ya? Los anteriores han sido autopublicados, también poesía. Está Evgando Amores, está la versión anterior de Pajarillo, un duelo íntimo. Investigaciones respecto a Teresa Vilmont. ¿Ya? Religión y muerte, así que esas serían mis líneas de trabajo. Ya, o sea, tus líneas de trabajo, en este caso, la Teresa Wilmont, cuéntanos un poco. Ella es la que Huidobro La rescató. Sí. ¿Cómo eso le rescató? Sí, lo que pasa es que Teresa Vilmont, me encanta hablar de ella, así que podemos estar mucho tiempo hablando, pero ella es una mujer poeta y que debido a que destacaba en sociedad y que era muy distinta, era muy extrovertida, su esposo comenzó a sentir ciertos celos y la envió a un psiquiátrico, como se hacía en la época. Yeah. Y ese psiquiátrico actualmente aún existe, pero también es un colegio, un convento, y el convento de la Preciosa Sangre. Y aparte, resulta que yo estudié en ese colegio, que está ubicado en Plaza Brasil, en Camin, Santiago Centro. Entonces, claro, ella encerrada en este convento, que posteriormente es lo mismo que es el psiquiátrico ahora, y bueno, la separan de sus hijos, ahí sufre muchísimo y escribe su primer poemario en el convento que se llama Inquietudes Sentimentales. Yeah. Ese es su primer poemario. Y ahí ella ya empieza el agobio, hay un intento de suicidio y luego decide escapar y de esa manera la ayuda Vicente Huidobro, que se viste de cura, de sacerdote, claro, y entra a buscarla ella disfrazada de monja. ¿Y la lleva a...? Y la lleva a Buenos Aires y después ella se va también a París. Y ahí ella es donde se queda y a veces logra ver a su hija. Es una vida bien tortuosa, ella se suicida finalmente. Se suicida de hecho por esta fecha, en diciembre, para Navidad. Así que eso también me llevó mucho a buscar ser mujer poeta. Creo que eso influye mucho también en mi forma de escribir y expresarse. Oye, y en poesía, por ejemplo, ¿cuáles son tus poetas preferidos chilenos, digamos, para que... Está la Teresa, está Nicanor. Siempre recuerdo a Nicanor Parra, no sé, aunque estaba muy chica en algún Simse de básica, y sale un poema y enamorada de la diferencia, de la antipoesía. Me gusta Neruda, pese a todo lo que pueda significar actualmente. Y bueno, me gustan también muchos españoles. Si ya nos vamos allá, está Francisco Quevedo, me gusta mucho Shakespeare, entonces también está un poco mezclado todo lo que es más poesía, de repente teatral. Sí, por ahí vamos. Oye, ¿y cuánto de esto fue desde la niñez, digamos? Aquí tú en una parte nos cuentas que ya
A los 14. Claro, a los 14 Sí. años ya estabas hablando de como desilusiones amorosas. Sí. ¿no? Qué vergüenza. Y ese eran como ese era el leitmotiv de ese momento. Yo escribía de muy chica, pero canciones, pero no me daba cuenta que era poesía. Ya. Yo actualmente diría que eran pequeños retazos de poesía. Desde los 7 años yo creo en adelante. Mi familia está muy ligada también a la literatura, mi tía estudió lo mismo, entonces siempre fue una presencia como omnipresente. Ya. Y sí, después las desilusiones amorosas, yo tenía esta sensación de tristeza y no sabía cómo exponerla y lo escribía. Después ahí uno va aprendiendo a la vez a los 14, en esa época recién se enseñaba los ramos de poesía, el lenguaje y comunicación. Claro. Tú hablas de esa época y eso fue Hace no tanto. en el 14, en el 2014. Claro, por ahí. Pero igual son hartos años al final, ya son 10 años. Entonces Sí. y el currículum actual está muy distinto, o sea, está Ya. mucho más avanzado. Ya. Así que en ese tiempo, que yo creo que ahora es más básico, ahora es antes, Ya. recién estaba todo lo que es poesía y teatro. Entonces ahí sí, yo fue como, como esto me gusta, esto lo expreso bien y ahí uno lo va perfeccionando. Ya, ya. Y ahí hasta te gustó tanto que entre todo el abanico que podías estudiar, decidiste estudiar literatura. Sí, o sea, entré primero a filosofía. Ya. Primero yo nunca lo vi como una carrera. Entonces yo tampoco sentía que una carrera iba a llenar mis expectativas respecto a la poesía o la lectura. Entonces yo dije periodismo primero. No quedé, después vi filosofía, estaba muy fascinada en esos años, tercero, cuarto, medio con la filosofía y entré ahí y me di cuenta que no era para mí. Era demasiado academicista. ¿Sabes qué? Que esto es muy interesante, que actualmente yo puedo decir que es porque yo buscaba hacer en filosofía, filosofar, hacer lo que sí podía hacer en la carrera de literatura. Ya. Entonces, por eso, al hacer el cambio, que fue casi una decisión un poco abrupta, porque quería seguir estudiando y dije, ya, démosle, pero me di cuenta que era lo que yo quería, lo que yo estaba buscando. O sea, literatura. Sí. Ya. Y ahí comenzaste tu camino, digamos, de aprender primero porque esto es una licenciatura, ¿cierto? Sí. O sea, es como ¿no es para ser profesora o para ser profesora? Sí, uno después puede sacar el profesorado, se puede ir por el área de las editoriales, ahí Ya. uno tiene que ir viendo. Y tú te estás yendo por el área de escritora. De escritora. Ya, Sí. eso es lo que te gusta. Sí, es lo que me Ya. gusta. Y dentro de eso, ¿lo que te gusta más es la poesía o también los otros campos, la novela? Me gusta la novela, estoy trabajando ahora en una novela, de hecho tengo también unos cuentos Ya. de época que íbamos a sacar ahora de hecho con Trayecto, pero está en veremos, quizás sale el próximo año. Entonces sí, estoy trabajando en eso, que también uno llega a hartos lectores, si eso es el tema. Ya. De repente la poesía, de hecho, por ejemplo, me pasaba, que a mí igual me sorprende, porque de repente uno cuando valora mucho lo que a uno le gusta, uno piensa que a todos también les pasa un poco, Claro. o uno desea eso. Pero claro, uno está de repente en las ferias del libro, en cualquiera que sea, y es como, no, poesía no, es que no la entiendo. Claro. O no, es que me da miedo. Ya. Entonces yo, no, pero sí, de hecho esto es un ensayo poemario por lo mismo. Busco que la poesía sea el reflejo del ensayo. Cada capítulo del ensayo tiene después un poema. Ya. Y es un poco resumen de lo que se está relatando antes. Ya. Y esto, finalmente, llegamos a Pajarillo, un duelo íntimo. ¿Y quién era Pajarillo primero? Yo. Ah, ya, tú eras Súper yo. Ya, ¿y quién te decía Pajarillo? Mi abuelo. Ya. Sí. ¿Tu abuelo materno, paterno? Materno. Sí. Ya. O Mi sea, mamá es el mamá que era de soltera. apellido Velázquez. Velázquez, Porque yo llevo el apellido de mi mamá. Ya. Entonces mi tata fue mi papá. tu papá. Sí. Entonces, claro, cuando yo formé el libro esto no tenía título. Yo Ya. lo formé porque yo buscaba entender después de que él fallece en un año nuevo, por esa fecha. Yo dije, necesito entenderlo, necesito que alguien me cuente. Y a falta de personas, porque cuesta hablarlo, busqué textos y en los textos había muy poco. Entonces dije, ¿y por qué no escribo algo yo? Los primeros fue muy malo, o sea, Ya. eran cosas de mucho dolor, mucha rabia. Pasó yo que un año entero, quizás casi 2 años, y ahí ya se forjó. Y no sabía qué nombre ponerle, pensé en el duelo, para que la gente encontrara al tiro lo que estaba buscando. Pensé en otros nombres, como no sé, la muerte, qué sé yo, pero dije, no, pues yo quiero que tenga identidad. Y ahí hablando con mi mamá, yo creo que ella me dice como, bueno, y yo le digo como, bueno, ¿qué cosas tenía el tata? Me dice, no sé, pues te decía Pajarillo. Y yo la miré y siento que es muy
es que es lo de loco, porque yo ya ni recuerdo, como que se transforma un poco que él me decía pajarillo. Ya. Para mí ahora pajarillo el texto, pero es el vuelo. El vuelo del duelo al final. Todo ese transcurso que uno Claro. vive, todo ese proceso. Oye, y bueno, don Mario sí se llamaba. Sí. ¿Tu abuelo qué hacía él? Era jardinero. Era jardinero. Sí, Ya. vengo de una familia muy humilde de Ya, Conchalí. ya. Ellos de hecho eran del campo, Paine, Rancagua. Mi abuelo sí era de Santiago, pero después vivió toda su vida en campo. Y era una persona muy letrada. Entonces, igual y con lo que Leía, era un hablábamos, lector, sí, digamos. un gran lector, Dale. sí. Y se nutría mucho de la naturaleza. Y eso para las imágenes que genera la poesía, yo creo que ayuda mucho al final. Oye, entonces finalmente este es un libro donde tú vas desarrollando tu duelo. Sí, El duelo, digamos, de la muerte de este señor, este abuelo en tu caso, que fue muy cercano a ti, un padre, sí. y que también tenía esto de que era lector, por lo tanto tiene que haber influido bastante en esto de que tú finalmente quisieras estudiar literatura. Sí, yo creo que un poco inconsciente influyó. Yo creo que está más otras personas también, que la mayoría de mi familia son profesores, entonces, claro, Ya. está como esa área. Pero fue más la necesidad de lo perdida que yo estaba, intentar ayudar a otros Ya. en lo que yo pudiese, aunque fuese muy básico, aunque fuese poco, y así se fue formando con la idea de esto, pero no o sea, en el texto no está hecho desde solo lo que yo siento, sino también de una manera que busque hablarse universal, para que las personas sientan un poco que están teniendo esta compañía y de manera generalizada, y bajarle también un poco esto de lo académico que hablábamos antes Ya. personalmente. Oye, léenos Añoro, el primer poema que ¿El primer aparece, a ver poema? cómo nos presentamos, a ver cómo se presenta en el... Añoro. Añoro un ayer lleno de las fragancias que percibí, de los poemas que hoy frágiles se transforman sin ti. El aroma de la humedad tras regar el jardín. Tengamos un baile de risas para volver allí. Propongamos las fiestas en tu honor, esas que son para ti y todos los que se van hoy. Tenemos dulzura en la mirada, porque añoranza permanente hay. Queremos volver a las navidades festejadas por mil, sollozar porque no paramos de reír. Estás allí, en cada cumpleaños que nos unirá hasta el fin, en esas navidades como en la que por última vez te vi, en todo lo que emana una fragancia a ti. Te esperaré en cada nueva unión, en todas las llamadas que abren el sol, que abren del sol, en los festejos que traerán junto a mí y en la vida repleta de amor. Precioso, bien, ahí no hay nada triste, parece, al principio, que es el primer, que esa es la muerte. Va encima. Es la primera parte. Sí, lo que pasa es que al final siento que también la muerte es mucha, lo que lleva el duelo es la nostalgia. La nostalgia, entonces sentía que tenía que ser un poco de añoranza. Después vienen quizá unos más fuertes, ¿Ya? pero... ¿Cuál no nos podrías leer más ahora? A ver. ¿Quieres que sea uno fuerte o que sea...? La muerte, aquí hay uno que se llama muerte, ya eso es fuerte, ¿o no? Sí. El 4, digamos, el 26. Sí. Agallas exprimidas en un mar de vestiduras que los agujeros negros dejaron caer sin buen sabor. Los racimos de uvas exprimen sus andares hoy. No escuchamos las certezas del arco iris que falleció. La esperanza de nacer y renacer. Vístete en las nubes de tus zapatos en estado de declive. Tengo tus miradas penetrantes como el alba entre los cerros de su ayer. Solo son los pasos del dolor. Flores amarillas y blancas recorren las manos frías del que ya partió, ese que hoy nada fue. Mira las montañas, son como hojas arrugadas que se acumularon bajo la historia ya creada. Quiebra racimos u olores aquello que la luna ha quemado en sus ardores. La memoria cabizbaja nos mostró y mostró. Salen las heridas para saludarte también. Andanzas que bailan en el recorrido del conmover, envoltura que nos une para corromperla como actor en su mejor papel. Llorar un poco tu querer.
¿Sabes que Oye. hay un poema que le gusta mucho a la gente, que es Sí. muy largo, entonces no sé Sí. si para leerlo. Sí, pero con eso podemos después un poquito Sí, más, para que podemos darlo así como el pero corolario sí me sorprende que guste porque es para... De mí para ti son estos versos. De mí para ti van estos versos. Ya. Ese Pero- gusta muchísimo. No, pero lo vamos a leer, pero mira, pero antes yo quería preguntarte algo. O sea, yo un poco leí el libro y me pasó a mí, voy a hablar una cosa que no puede hablar el que entrevista, no puede hablar de él, digamos. La idea del buen entrevistador es que él desaparezca, digamos. Pero como yo leí el libro, voy a dar una opinión. A mí me parece que te pasa lo que me pasa a mí. Yo, por ejemplo, no puedo recordar a mi padre con tristeza. Mm. No puedo. Porque mi papá era el verdadero guatón merino, que era, a mí me dicen el gordo merino, pero yo en realidad no le llego ni a los talones al verdadero, que era mi papá. Y él era una persona muy contenta, muy feliz, como son los gorditos, como somos los gorditos, digamos. Y me cuesta estar triste, ¿cachai? O sea, inclusive cuando él fallece y todo, siempre me ha costado esto de la tristeza con respecto a él, porque todo lo que tengo de recuerdos de él son hermosos, alegres, ¿cachai? Mm. Y eso un poco me pasó con tu libro. O sea, tu libro, por más que diga mi dolor, por más que diga cosas, yo debo entender que este caballero era un caballero bastante entretenido, que está ahí, una persona bastante feliz. ¿Tú tienes esos recuerdos? Esos Sí. recuerdos, y finalmente la pregunta es, ¿esos recuerdos son reales? O sea, ¿tú cada vez que te recuerdas eso o quieres recordar eso? Son totalmente ficticios, ¿no? Es todo un invento para el libro. No existió Don Mario. No, ¿eh? claro, nunca. No, sí. Sabes, yo en el primer lanzamiento que hicimos allá con la editorial, brotó muy naturalmente, no me gusta prepararlo tanto ni nada. Y siento que la respuesta es que éramos almas gemelas. Ya. Sí. Había Éramos algo, totalmente... Nos entendíamos sin conversar. Yo tenía un programa, lo entendía, lo respetaba. Mi abuelo era una persona muy silenciosa. Entonces yo sentía, a veces, no todos tenían esa comunicación con él. Entonces, por tanto, yo que logré entrar así en él y él así en mí, en conocernos bien, se genera esta complicidad al final. Y se genera también esto que uno se siente importante. Y lo que tú me dices, a mí me encanta escucharlo. Porque mucha gente me decía, es que yo le cambio el nombre de tu abuelo y yo pienso en mi papá, pienso Claro. en mi abuelo. Claro. Gente desconocida totalmente. Y eso para mí ya es que este libro está haciendo su labor. Sí. Que es llegar a personas que recuerden y gente que a veces no sabe cómo continuar. Sí, la muerte es eso. Eso es lo que busca el ensayo, hablar un poco de cómo salimos del duelo. Porque claro, uno recuerda con mucho amor, con mucha felicidad, con mucha belleza, con mucha naturaleza en el caso de mi tata como jardinero. Pero también esa belleza es dolor cuando no te deja seguir. Claro. Y ahí está el problema. Y eso es lo que busca abordar Pajarillo en los ensayos, sobre todo. Oye, buena conversación. Como te digo, me encantó el libro. Yo lamentablemente lo tuve que leer en un PDF. No es lo mismo que el olor del libro y Sí. toda la cosa. Pero bueno, él no pudo llegar el libro. Lo voy a releer ahora digamos, en papel. Y quiero agradecerte que hayas venido y que te hayas dado el tiempo de viajar hasta acá y de contarnos esta historia, más encima de regalarnos estos libros para que otras personas también en la comuna, invito a todos los vecinos de la comuna a acercarse a las dos bibliotecas, inclusive lo vamos a llevar también a las bibliotecas itinerantes, así que a leer un poco este Pajarillo, un duelo íntimo, y a recordar, o a recordar a quien falleció, o querer más a las personas que están vivas, a los papás, a los abuelos, porque algún día se van a morir o sea, todos nos vamos a morir, ¿cierto? Eso no es ninguna, ya nacemos Son sabiendo que certezas que tenemos, ¿sabes? claro, La muerte. pero lo importante es lo que hacemos en vida, o sea, abrazar, querer. Bueno, lo que yo te decía, arrepentirnos. porque yo sé que estás cerrando. ¿Sí? No, estamos Pero- cerrando, pero quiero que leas el poema Sí, ese que tú me es que dices. más allá de leerlo, ¿sabes lo ¿Sí? que pasa con ese poema? Que gusta porque yo lo hice para quienes me acompañaron. Ya. Y yo creo que a la gente le gusta porque ven hermandad, de hecho está dedicado a mis mejores amigas y amigos de la infancia, de la universidad, y todos los que estuvieron ahí, porque muchas veces uno necesita que alguien te acompañe escuchando Claro. también. Y es muy difícil. Me acuerdo que mucha gente me decía, pero ¿cómo hago para acompañar a esta persona que estoy viendo mal?
Y yo creo que cuando uno se enfrenta a un duelo, lo importante es mostrar al otro que uno está. Y yo creo que eso es lo fundamental en estos procesos. Entonces creo que... Podemos leer, como es largo, digamos, podemos leer no sé, 2 o 3... Sí, ¿sí? sí, Tú, un poquito. tú más o menos, tú dices hasta dónde. De mí para ti van estos versos. De mí para ti van estos versos. Es posible que los tiempos de Dios sean perfectos. Hoy veo hace unos meses mi desierto florecido para tomar hoy el vuestro como un posible rescate de una comprensión inalcanzable para otros. Y heme aquí a tu disposición desde el verso roto. De mí para ti van estos versos. Es posible que hoy un dolor tengamos compartido. Tantas otras cosas hemos vivido porque desde pequeña nos hemos tenido. Fuimos en forma de felicidad y desdicha forjando nuestros propios recuerdos. Más risas que malos momentos tenemos atesorados en esa caja llamada fraternidad o hermandad que hoy aquí en un mismo camino nos ha puesto. De mí para ti van estos versos, de la pequeña que fuiste, que hoy aún veo. Los viajes adolescentes que hicimos juntas, que hoy nos causan la vergüenza encariñada que permiten hacer los nuestros. Son pasos ya viejos, pero son pasos nítidos de una unión que hoy poseemos. ¿Será eso la vida? ¿O acaso todo es imperfecto? Oye, no sé, te vuelvo a darte las gracias, gente joven, haciendo cultura, haciendo poesía, eso es lo que nos hace falta a nosotros en Chile, y agradecido. No sé si quieres despedirte con algo. Bueno, invitar a que adquieran Pajarillo, a quienes también después vean el video. Es un texto que busca acompañar a los demás. También demuestra un poco lo importante que es valorar lo que tú hablabas, valorar a nuestros seres queridos, cómo nos puede cambiar la vida en un momento, y que no somos nadie para que no nos pasen cosas a veces que uno no desearía que ocurran. Y eso yo creo que habla mucho este libro, y que hay que salir adelante, que se puede, que el amor siempre es muy importante. Y bueno, agradecerte a ti por estas instancias que yo creo que son tan necesarias, lo que tú dices, que los jóvenes se encariñen con lo que es la poesía, lo que es la literatura, ya sea en las cosas como hablábamos antes, en la misma cultura cotidiana. Y agradecer a todos los que están acá, por supuesto. Gracias. Bueno, una vez más, agradecer a todos los que están acá y a todos los que nos están viendo en este momento, y seguimos. Gracias.